Buenas tardes, compañeros, ingenieros. Yo les voy a presentar lo que es circuitos de segundo orden y sus condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales de un circuito de segundo orden? Las podemos encontrar antes de cero y después de cero. ¿Para qué nos sirven? Las condiciones iniciales de un circuito de segundo orden nos permiten encontrar de manera exacta lo que es la ecuación de un circuito. Ya sea de manera crítica, críticamente amortiguada o subamortiguada. Los circuitos de segundo orden pues, están compuestos por lo que son un capacitor y un inductor, o pueden ser de dos capacitores y de dos inductores, que son almacenadores de energía en el circuito. Los circuitos de segundo orden los vamos a presentar en el siguiente video, y vamos a presentar un ejemplo muy amplio para encontrar lo que es las condiciones iniciales antes de cero y después de cero. Buenas tardes, compañeros ingenieros. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es condiciones iniciales en un circuito de segundo orden. Vamos a realizar este circuito y vamos a sacar las condiciones iniciales que tenemos aquí presentes. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito antes de cero. Analizando el circuito antes de cero, tenemos que la fuente del coseno se hace un cortocircuito, al igual que el inductor, y tenemos resistencias, y tenemos que el capacitor se hace un circuito abierto, y solo tenemos esta fuente de voltaje que es de 1 voltio. Al hacer esto tenemos que la corriente pasa por aquí. La condición inicial antes de cero para el inductor es 0, y la condición inicial para el capacitor antes y después de cero, como tenemos que la polaridad del capacitor va desde negativo al positivo y tenemos que negativo por positivo es negativo, diría que sería 1 voltio. Esas son las condiciones iniciales para estos dos. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar el circuito para después de cero. Analizando el circuito después de cero, lo primero que vamos a hacer es polarizar cada uno de los elementos que posee el circuito. Y tenemos en cuenta que aquí sí se toma esta fuente de voltaje porque era un escalón unitario. Entonces sí tomamos en cuenta como coseno de 2t. Después de haber polarizado cada uno de los elementos, poniéndole sus respectivas corrientes y poniendo los nodos, vamos a tomar en cuenta ahora lo que es la corriente del capacitor, la fórmula, y la fórmula del voltaje del inductor. La vamos a colocar, que sería la corriente del capacitor, que sería 2 por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, y la fórmula del voltaje del inductor, que sería igual a la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Después de hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las corrientes de los resistores. Vamos a hacer eso primero. Vamos a encontrar lo que es el voltaje del capacitor. La trayectoria que hace sería el voltaje del capacitor, que sería igual al voltaje 3 menos el voltaje de esta fuente que tenemos acá, que sería de 1 voltio. Como lo que tenemos que encontrar en este caso es la corriente que pasa, las corrientes de cada uno de los resistores, entonces tomamos en cuenta como que la corriente I3, que es la misma del voltaje 3, va a ser igual al voltaje del capacitor 1. Esta sería la primera ecuación. Ahora vamos a encontrar la segunda ecuación. La segunda ecuación, que sería la corriente I2, vamos a tomar que I2 va a ser igual a la corriente del capacitor más I3. Al hacer, como ya encontramos I3, vamos a sustituir I3 en esta ecuación. Tendríamos que I2 va a ser igual al voltaje del capacitor más 1 más la corriente del capacitor, y esta sería nuestra ecuación número 2. Y la corriente del inductor va a ser igual a I2 más I1. Como ya tenemos I3 e I2, nos falta encontrar I1. Vamos a despejar para I1, que sería igual a la corriente del inductor menos la corriente I2.
Para terminar de encontrar lo que es la corriente I1, sería I1 va a ser igual a IL. Sustituimos lo que es I2, que ahora habíamos encontrado anteriormente, que sería menos BC de T menos 1 menos la corriente del capacitor. Esta sería nuestra ecuación número 3. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una lectura de trayectoria. ¿Qué trayectoria vamos a analizar? Vamos a analizar esta trayectoria de aquí. Vamos a tomar que entonces una lectura de trayectoria. La lectura de trayectoria que vamos a tomar será esa, que sería menos coseno de 2t más BL más B1 igual a 0. Haciéndolo lo que es la sustitución de lo que sería B1, sería menos coseno de 2t más BL más B1 sería la corriente I1 por un ohmio. La corriente I1 nosotros la encontramos aquí, entonces vamos a hacer la sustitución también, que sería menos coseno de 2t más BL más IL de t menos BC de t menos 1 menos la corriente del capacitor igual a 0. Ya tenemos esta ecuación. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una lectura perimetral. Bueno, lo que vamos a hacer ahora será una lectura perimetral. Como podemos ver aquí, la lectura perimetral será tomando todo lo que está alrededor del circuito. Entonces, tomando así, sería menos coseno de 2t más el voltaje del inductor más la corriente I2 por la resistencia de un ohmio más el voltaje del capacitor más la fuente de voltaje de 1 voltio, que sería igual a 0. Nosotros ya encontramos lo que es la corriente I2, así que la vamos a sustituir en esta ecuación, que sería menos coseno de 2t más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor más 1 más la corriente del capacitor más lo que es el resto de la ecuación, voltaje del capacitor más 1 igual a 0. Tenemos términos semejantes que para poder simplificar la ecuación, que sería menos coseno de 2t más el voltaje del inductor más 2 veces el voltaje del capacitor más 2 más la corriente del capacitor igual a 0. Ahora vamos a buscar simplificar términos que no conocemos. Entonces en este caso vamos a despejar para lo que es el voltaje del inductor. Entonces sería el voltaje del inductor será igual a coseno de 2t menos 2 veces el voltaje del capacitor menos 2 menos la corriente del capacitor. Al tener esto, vamos a sustituir en la ecuación anterior, en la ecuación de la lectura de trayectoria. Entonces, vamos a sustituir en lo que es la ecuación, sustituir en la ecuación de trayectoria. Tenemos entonces que será menos coseno de 2t más, como tenemos que es el voltaje del inductor y es lo que sustituimos, sería coseno de 2t menos 2 veces el voltaje del capacitor menos 2 menos la corriente del capacitor, y tenemos lo que es el resto de la ecuación de trayectoria, que sería más la corriente del inductor menos el voltaje del capacitor menos 1 menos la corriente del capacitor. Ahora vamos a disminuir términos semejantes, como podemos ver, negativo, que es el coseno de este, más el positivo del coseno de 2t, lo podemos cancelar. Y como término semejante tenemos que menos 2 veces el voltaje del capacitor menos un voltaje del capacitor lo podemos sumar como menos 3 veces el voltaje del capacitor. También tenemos 2 veces negativo lo que es la corriente del capacitor, lo podemos sumar como menos 2 veces la corriente del capacitor.
tenemos solo una vez la corriente del inductor. Y tenemos negativo 2 y negativo 1. Entonces podemos sumarlo como negativo 3 igual a 0. Al hacer esto, vamos a buscar uno de los términos, que es, en este caso vamos a despejar para la corriente del capacitor. La corriente del capacitor va a ser igual a menos 3 veces el voltaje del capacitor menos 3 más la corriente del inductor. Todo esto sobra 2. Tenemos esta ecuación, que es la ecuación de la corriente del capacitor en función de lo que es el voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Si nosotros recordamos, antes de cero, en el circuito antes de cero encontramos lo que es las condiciones iniciales del voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Lo que tenemos que hacer ahora para encontrar la corriente del capacitor es evaluarla en cero. Evaluándola en cero va a ser igual a la corriente del capacitor en el tiempo cero, va a ser igual a menos 3 veces el voltaje del capacitor evaluado en 0, encontramos que era menos 1, menos 3 más la corriente del capacitor evaluado en 0, encontramos que era 0, pero sobre 2. En este caso, haciendo todos los datos, tenemos que menos 3 por menos 1 es 3, y positivo 3 menos 3 es 0. Todo lo que está arriba es 0. Entonces la condición inicial de la corriente del capacitor evaluada en 0 será de 0 amperios. Ahora, si ustedes se recuerdan, la ecuación del voltaje del inductor que nosotros encontramos aquí, que hicimos un despeje, tenía lo que era la fuente de voltaje, el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor. Lo que no sabíamos era la corriente del capacitor, la encontramos aquí. Ahora podemos encontrar lo que es el voltaje del inductor evaluado en 0, que sería igual, el coseno de 2t evaluado en 0 es 1, menos 2 veces el voltaje del capacitor evaluado en 0, menos 1, menos 2, menos la corriente del capacitor evaluado en 0, la encontramos que era 0. Entonces, haciendo la suma, tenemos que el voltaje del inductor evaluado en 0 es de 1 voltio. Vamos a encontrar lo que son el voltaje de cada una de las resistencias. En este caso vamos a encontrar lo que es V1. V1, ¿cómo lo encontramos? Pues multiplicando la corriente I1 por la resistencia, que es de 1 ohm. La corriente I1, ya teníamos la ecuación, que sería la corriente del inductor menos el voltaje del inductor menos 1 menos la corriente del inductor. Ya encontramos la corriente del inductor, el voltaje del inductor, y recientemente encontramos lo que es la corriente del capacitor. Entonces ahora nada más lo que vamos a hacer es evaluar en el tiempo 0. V1 en el tiempo 0, la corriente del inductor en el tiempo evaluado en 0 va a ser igual a 0, menos el voltaje del inductor evaluado en 0, menos 1. Menos 1 menos la corriente del capacitor evaluado en 0 es 0. Haciendo la suma, tenemos que la suma va a ser 0 voltios para el voltaje 1. Ahora vamos a encontrar lo que es el voltaje 2. El voltaje 2 es la corriente 2 por la resistencia. La ecuación de I2 ya la teníamos, que era el voltaje del capacitor más 1 más la corriente del capacitor. Evaluándolo en 0, tenemos que el voltaje 2 va a ser igual, evaluado en 0, va a ser igual al voltaje del capacitor evaluado en 0, es menos 1. Más 1 más la corriente del capacitor evaluada en 0, 0. Tenemos que el voltaje 2 evaluado en 0 va a ser igual a 0 voltios. Ahora encontramos lo que es el voltaje 3. El voltaje 3 tenemos que es la corriente I3 por la resistencia. Esto va a ser el voltaje del capacitor más 1. Evaluado en 0, tenemos que el voltaje del capacitor evaluado en 0 es menos 1. Más 1, tenemos que el voltaje 3 va a ser igual a 0. Ahora vamos a encontrar lo que son las condiciones iniciales para un tiempo mayor que 0. Vamos a hacer uso de estas ecuaciones. Vamos a derivar las ecuaciones. La derivada de la corriente del capacitor
con respecto al tiempo va a ser igual a menos 3 medios de la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo más 1 medio de la derivada del inductor con respecto al tiempo. Ahora vamos a evaluarlo en un tiempo igual a 0. Esto va a ser igual a tener la derivada en un tiempo evaluada en 0 va a ser igual a menos 3 medios por 0 más 1 medio, la corriente del inductor es 1, igual, haciendo la suma, esto va a ser igual a 1 medio de amperios sobre segundos. Ahora vamos a derivarla del voltaje del inductor, que sería la derivada del voltaje del inductor con respecto al tiempo, va a ser igual a menos 2 seno de t más 2 veces la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo menos la derivada de la corriente del capacitor con respecto al tiempo. Evaluado en un tiempo 0, esto va a ser igual a la derivada del voltaje tiempo 0 con respecto al tiempo, va a ser igual a menos 2 seno de 0 menos 2 por 0 menos 1 medio. Esto va a ser igual a 1 medio de voltios sobre segundos. Y hemos encontrado todas las condiciones iniciales que pide el ejercicio. Así hemos concluido y hemos encontrado todas las condiciones iniciales que nos ha pedido el ejercicio. Muchas gracias.